Sean bienvenidos, estudiantes de octavo grado, a una nueva clase de matemática. Continuamos estudiando los sistemas de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. En esta ocasión vamos a estudiar las aplicaciones de los sistemas de ecuaciones en ciencias naturales. Soy el profesor Jason Figueroa y sean bienvenidos a esta clase de matemática. El contenido 2.2, titulado Aplicaciones de sistemas de ecuaciones en ciencias naturales, tiene como objetivo que utilicemos los sistemas de ecuaciones para resolver problemas de las ciencias naturales. Y nuestro problema inicial dice de la siguiente forma: Antonio, para ir a la escuela, que dista 12 kilómetros de su casa, viaja en bicicleta a una velocidad de 20 kilómetros por hora, desde su casa hasta el mercado, y de ahí hasta la escuela corre a 4 kilómetros por hora. El recorrido tarda en total 1 hora. ¿Cuál es la distancia que hay entre su casa y el mercado y del mercado a la escuela? De seguro entonces quieras tomarte unos segunditos para leer de nuevo el problema, entenderlo y poder hacer un planteamiento. Para esto se nos pide elaborar una tabla que represente la relación entre distancias y tiempos y posteriormente escribir un sistema de ecuaciones que represente la información y resolver este sistema de ecuaciones por el método más conveniente. Así que pasamos a la solución. Como nos decía la sugerencia, vamos a construir una tabla en la que vamos a colocar la distancia de la casa al mercado, del mercado a la escuela y las tres variables que están involucradas, que sería la distancia, la velocidad y el tiempo. La primera situación dice que la distancia al mercado no sabemos, entonces le vamos a reconocer con la variable x. La velocidad que llevó en esta distancia fue de 20 kilómetros por hora. Y el tiempo nosotros sabemos que es distancia sobre velocidad, entonces lo vamos a expresar como x dividido sobre 20 horas. Ahora, con respecto a la distancia desde el mercado m a la escuela, no la conocemos. Entonces esta va a ser nuestra segunda incógnita y lo vamos a representar con la variable y. La velocidad nos la daba el problema y dice que es de 4 kilómetros por hora. Por lo tanto, ¿cómo escribiríamos el tiempo? Sabiendo que es distancia sobre velocidad. Lo escribimos y dividido entre 4 horas. Ahora los totales, la suma de las distancias, sabemos que de x kilómetros más y kilómetros es de 12. Y también la otra sumatoria que podemos calcular es del tiempo, que sabemos que es de 1 hora. Como puedes notar, entonces, en esta situación que hemos planteado ya se nos forma un sistema de ecuaciones. La primera de ellas sería de la distancia. X más Y va a ser igual a 12 kilómetros. Y la segunda ecuación se nos forma de la suma de los tiempos. X sobre 20 horas más Y sobre 4 horas nos suma 1 hora en total. Ahora nos vamos a concentrar en resolver este sistema. Al observar podemos notar que la primera ecuación tiene coeficientes unos y la segunda ecuación tiene coeficientes fraccionarios, específicamente un denominador 20 y un denominador 4. Por lo tanto, vamos a multiplicar nuestra segunda ecuación por 20, que sería el mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces 20 por x es 20x, dividido entre 20 nos queda 1x. 20 por y es 20y, dividido entre 4 es a 5y. Y 20 por 1 nos queda como respuesta igual a 20. A continuación, entonces, escribimos nuestra segunda ecuación, que nos quedaría de la siguiente forma: x más y igual que 12. Ahora este sistema ya tiene coeficientes enteros y podemos pensar en cuál sería el método más idóneo para resolverlo. Y podemos observar que la variable x tiene coeficiente 1. Entonces, si tienen igual valor absoluto los coeficientes de la variable x, nos conviene utilizar el método de reducción. Por lo tanto, vamos a restar las ecuaciones. A la ecuación 1 le vamos a restar la ecuación 2. Y esto nos quedaría de la siguiente forma: x menos x es 0, se cancela. Luego 1y menos 5y nos queda como respuesta menos 4y. Y 12 restado 12 menos 20 nos da la diferencia menos 8. Continuamos aquí a la derecha
Entonces, para despejar la variable y, este menos 4 lo pasamos a dividir y menos 8 dividido entre menos 4 nos da una respuesta de 2. Por lo tanto, ya tenemos el primer valor, que sería la distancia que hay desde el mercado hasta la escuela, que es de 2 kilómetros. Ahora, para hallar el segundo valor, vamos a sustituir este y igual a 2 en la segunda ecuación y nos quedaría x más 12 es igual a 12. Pasamos este 2 a restar y x va a ser igual a 12 menos 2. Entonces la variable x toma un valor de 10. ¿Y qué representa la variable x? La variable x representa la distancia de la casa al mercado. Entonces quiere decir que los valores de x igual a 10 kilómetros y y igual a 2 kilómetros satisfacen las dos condiciones del problema. Por lo tanto, desde la casa al mercado hay 10 kilómetros y del mercado a la escuela hay 2 kilómetros. En conclusión, entonces, podemos decir que para resolver situaciones de las ciencias naturales es importante que identifiquemos las variables o las magnitudes que serán representadas por las incógnitas x y y, respectivamente. Luego planteamos el sistema y lo vamos a resolver por el sistema que sea o el método que sea más conveniente. Puedes observar que en tu libro de texto están sugeridos estos dos problemas aplicados a las ciencias naturales. Pues nos quedamos un minuto más y vamos a practicar. Pensemos con el segundo problema. Un bote que navega en aguas tranquilas alcanza una velocidad de 25 kilómetros por hora y con el viento a su favor 30 kilómetros por hora. Para ir desde el muelle hasta el punto de pesca tardó 3 horas y media. La pregunta dice cuánto tiempo navegó en aguas tranquilas y cuánto tiempo con el viento a su favor, considerando que entre los dos lugares hay 92 kilómetros. De seguro pensarás que la primera vez que leemos el problema son muchos datos, entonces nos conviene ordenarlos en una tabla para poder entender el problema. Entonces estamos hablando de que hizo dos recorridos, uno en aguas tranquilas y el otro en aguas con viento a su favor. Y en ambos recorridos están involucradas la distancia, la velocidad y el tiempo. Así es que, de acuerdo a lo que dice el problema, entonces podemos reconocer que no sabemos el tiempo que navegó en aguas tranquilas y no sabemos el tiempo que navegó con viento a su favor. Así que con esto vamos a representar las variables. La variable x representa el tiempo navegado en aguas tranquilas y la variable y va a representar el tiempo navegado en aguas con el viento a su favor. Entonces vamos a colocar el tiempo en aguas tranquilo es x. Ahora, el problema dice que la velocidad que llevaba para este entonces es de 25 kilómetros por hora y el tiempo con agua a su favor es de y. Ambos tiempos dice que son de 3 horas y media, entonces en el total hemos colocado 3.5 horas. Ahora, ¿cuál es la velocidad que llevaba cuando iba con viento a su favor? Dice el problema que es de 30 kilómetros por hora. ¿Y cómo colocamos en la columna de la distancia? Bueno, recordemos la relación que se aplica en ciencia, que distancia es igual a velocidad multiplicada por el tiempo. Así es que la distancia en aguas tranquilas es el resultado de multiplicar 25 por x y lo vamos a escribir como 25x. Y la distancia recorrida en aguas con viento a su favor, velocidad por tiempo, sería 30 multiplicado por y, que lo vamos a escribir como 30y. Estas dos distancias nos dice el problema que suman en un total de 92 kilómetros. Ahí tenemos los datos ordenados del problema. ¿Cómo representamos nuestro sistema de ecuaciones? Pues nuestro sistema quedaría con respecto al tiempo x más y 3.5 y con respecto a la distancia 25x más 30y igual a 92. Ahora nuestro siguiente trabajo es pensar cómo resolvemos este sistema de ecuaciones y podemos observar que no hay variables que tengan coeficiente igual con valor absoluto, pero sí la variable x en la ecuación 1 tiene coeficiente 1. Entonces nos conviene despejarla y utilizar el método de sustitución para resolverlo. Así es que si despejamos la variable x en la ecuación 1, nos quedaría de la siguiente forma. X va a ser igual a 3.5 menos y.
donde la variable y que estaba sumando a la izquierda la pasamos a restar a la derecha. Ahora vamos a sustituir este valor en la ecuación número 2. Entonces en lugar de x vamos a poner 3.5 menos y. Esto es 25 por 3.5 menos y más 30y igual a 92. Efectuando el producto entonces sería 25 por 3.5 y 25 por menos y. Esto nos queda 87.5 menos 25y más 30y igual a 92. ¿Qué harías en esta ecuación? Observemos que hay términos que tienen la variable y términos que no tienen la variable y. Por lo tanto, vamos a ordenar y a transponer los términos. Dejamos los términos con la variable y a la izquierda y los términos que no tienen la variable y a la derecha. Observa que a 87.5 le cambiamos signo porque lo hemos pasado al miembro de la derecha. Entonces ahora, reduciendo términos semejantes, menos 25y más 30y nos da un resultado de 5y. Y a la derecha, 92 menos 87.5 nos queda 4.5. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pasar a dividir el 5. Entonces, 4.5 dividido entre 5 nos da una respuesta de 0.9. Y ya tenemos el valor de y que representa el tiempo navegado en aguas con viento a su favor, 0.9 horas. Ahora para encontrar el segundo valor, vamos a sustituir este valor de y en la ecuación 1, que es la más sencilla, y nos quedaría de la forma x más 0.9 igual a 3.5. Si despejamos aquí el valor, x va a ser igual a 3.5 menos 0.9, que nos da una diferencia de 2.6 horas. Por lo tanto, el tiempo navegado en aguas tranquilas equivale a 2.6 horas. Así entonces hemos resuelto este problema. En este caso le agradecemos al compañero Adalid Escalante que nos colaboró con esta aplicación y espero que este video te sirva para completar tus tareas.